En estos 20 minutos vamos a hablar un poquito de la inflamación en la aterosclerosis. No tengo conflictos de interés para esto. Y les quiero mostrar primero esta portada del Times que dice el asesino secreto y dice la sorprendente relación entre la inflamación y los ataques cardíacos, el cáncer y el Alzheimer. Es decir, cómo el tema de la inflamación y como mecanismo en diferentes patologías, en este caso en la aterosclerosis, está en la tapa del Times. Y todos nosotros conocemos la placa aterosclerótica y lo que vamos a hacer es analizar un poco la relación de esta placa con la inflamación. Así que la agenda que yo les propongo vamos a pasar por algunas definiciones, la biopatología, cómo evaluamos la placa en este momento, por qué es importante la gravedad de la estenosis y por qué es importante la caracterización de la placa, cómo podemos evaluar la placa en el futuro y algunas conclusiones. Algunas definiciones. Estas son las definiciones del Diccionario de la Lengua Española. Aterosclerosis es el endurecimiento de los vasos sanguíneos, en especial ciertas arterias, por la formación de ateromas. Y ateroma, que viene del griego, atera quiere decir papilla, es la acumulación local de fibras y lípidos, principalmente colesterol, de la pared interna de las arterias, con estrechamiento de la luz y con posible infarto del órgano correspondiente. Es decir, este es el encuadre, por lo menos, de las definiciones. Ahora, ¿cómo se manifiesta fisiopatológicamente y clínicamente la aterosclerosis? Hay 4 etapas. La primera es esta, que es el vaso normal con un endotelio normal. Pasamos por la inflamación del endotelio, y de esto es lo que vamos a hablar principalmente, lo cual va a hacer que se activen ciertas células que están en la luz, que van a migrar. Por ejemplo, acá vemos un leucocito migrando, pero porque algo le pasó a este endotelio que le facilitó su migración. Luego, el depósito, retención y modificación de lipoproteínas en la íntima, con la formación de la célula espumosa. Esta placa que va creciendo, este centro lipídico que va creciendo, la ruptura de la placa y las complicaciones. Es decir que nosotros hemos hecho mucho hincapié durante toda la historia de la cardiología en el grado de obstrucción que generaba la placa en el vaso. Pero lo que yo quiero es que nos retrotraigamos al mecanismo inicial de que es el inflamatorio. Y entonces tenemos que definir inflamación, que es una respuesta biológica compleja a muchos niveles ante agresiones internas o externas al organismo, que es necesaria para la adecuada curación del tejido lesionado. Ocasionalmente el tejido dañado o disfuncional estimula mayor inflamación. Entonces, de esta definición, uno lo que puede concluir es que la inflamación tiene una característica de autoperpetuación, es decir, que la inflamación genera mayor inflamación. Ahora, ¿cómo es esto más profundamente desde el punto de vista biopatológico? Bueno, acá lo que tenemos es una placa que está rota, hay un trombo, esto genera un infarto agudo, todo el mundo, bueno, vamos a hacerle cateterismo, trombolíticos, etc. Pero vamos a prestar atención cuál es el mecanismo íntimo a nivel de esta placa. A nivel de esta placa nosotros esquemáticamente podemos decir que hay una acumulación del colesterol, acumulación de LDL, lípidos, desarrollo de la placa, y hay un fenómeno inflamatorio. Es decir, hay un fenómeno de acumulación de lípidos y hay un fenómeno inflamatorio que ahora vamos a analizar qué tipo de mecanismo inflamatorio está en juego. Entonces, lo que primero pasa a nivel del endotelio. El endotelio, la célula endotelial, puede estar quiescente o puede estar activada. Y de acuerdo a diferentes estímulos, por ejemplo, acá el estímulo oscilatorio, citoquinas inflamatorias, factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, etcétera, hacen que este endotelio de quiescente, que tiene, por ejemplo, baja adhesión leucocitaria, biodisponibilidad de óxido nítrico, actividad antiapoptótica, antitrombótica, baja permeabilidad, pase a este endotelio activado en que hay un aumento de la adhesión de leucocitos,
una actividad proapoptótica, protrombótica y aumenta su permeabilidad. Es decir, el primer movimiento pasa a nivel del endotelio. El primer problema que tiene la generación de la placa es un problema a nivel endotelial. Entonces, acá vemos cómo el endotelio se ha activado, genera la cascada de adhesión del leucocito, y antes veíamos cómo el leucocito después, ante ese endotelio que está inflamado, que está activado, que favorece la adhesión, se le pega el leucocito y se va a meter adentro a través del aumento de permeabilidad que tiene. Entonces, acá tenemos cómo se genera la estría grasa por ingreso del LDL, pero tiene que haber un endotelio que esté activado, es decir, que esté con un aumento de permeabilidad para que permita que ese LDL oxidado entre, y tiene que haber una migración de células, que es un mast cell que va a pasar a una célula espumosa. Luego la placa es fácil, va a crecer, se va a desarrollar. No es poca la actividad que sucede a nivel de los vasa vasorum. Juan Carlos Casqui, que es un argentino que trabaja en Inglaterra, ha hablado mucho del tema de los vasa vasorum, de la hemorragia a nivel de los vasa vasorum. Por último, se rompe la placa y se produce el trombo. La otra pata de que queremos analizar es la inflamación. Y acá tenemos elementos de la inmunidad innata que van a estar activados en la placa atenomatosa. Acá tenemos los que se llaman receptores de reconocimiento de patente, que tienen que ver con la inmunidad innata y que van a estar activados. Y también va a estar activada la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa y la inmunidad regulatoria van a estar activando esta inflamación. Esto va a producir la génesis de citoquinas, y de estas citoquinas yo quiero destacar sobre todo la quemoquina, la liberación de quemoquinas, porque estas quemoquinas son las que van a hacer que este endotelio inflamado atraiga a las células circulantes, estas se peguen, rolen y finalmente entren. Este es el macrófago que pasa, cargándose de LDL oxidadas, a célula espumosa. Acá tenemos cómo la actividad de las células T-helper tiene que ver con estas quemoquinas de presentación y cómo se adhiere el T-helper al endotelio. Es decir, determinados factores de riesgo, como el aumento del LDL, el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la obesidad, el fumar, etc., va a activar mediadores proinflamatorios y estos van a alterar la pared del vaso, y el fenómeno inicial es a nivel endotelial. Ahora, esto es lo que, digamos, es la biopatología básica. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros la placa en estos años? Bueno, en este momento nosotros tratamos de evaluar la placa por varios métodos no invasivos, como el electrocardiograma, la cámara gamma, el ecoestrés, etc., y métodos invasivos. Obviamente, la manera más clásica es la angiografía coronaria. Ahora, la angiografía coronaria simplemente nos da un molde de la arteria coronaria. Entonces, hoy tenemos una serie de elementos para evaluar la gravedad de la estenosis, como la reserva fraccional de flujo, la masa fraccional de miocardio, que está iniciando el ultrasonido intravascular, la tomografía de coherencia óptica y la tomografía multicorte. Pero también tenemos varios de estos, como la tomografía multicorte, la tomografía de coherencia óptica y el ultrasonido intravascular, para caracterizar la placa. Ahora, es importante saber la gravedad de la obstrucción, y claro que es importante. Fíjense, si yo tengo, estas son lesiones coronarias, si yo tengo una lesión isquémica, el riesgo es de un 5% de eventos al año. Si tengo una lesión no isquémica, tiene un riesgo del 1% y por año, y si yo le pongo un stent, tiene un riesgo del 3% y por año. Es decir que, mire, si usted tiene una lesión isquémica y le pone un stent, le baja su riesgo del 5 al 1.
Pero si usted tiene una lesión que no es isquémica y le pone un stent, le pasa un riesgo del 1 al 3. Entonces, poner stent en lesiones no isquemiantes probablemente le hagan un pobre servicio al paciente. Por eso es que nosotros sostenemos que tiene que haber una masa de miocardio isquémico de por lo menos el 10%, por lo menos 3 segmentos en el ecoestrés, como para decir, bueno, este paciente merece ser estudiado y merece ser revascularizado con un stent. Es decir, no hay que poner stent a lesiones que no producen isquemia. Ahora, ¿es importante caracterizar la placa? Bueno, cuando uno ve el vaso así, dice, bueno, acá tengo el vaso, acá tengo una placa heteromatosa, pero ¿qué cosas tengo acá? Tengo un núcleo necrótico, tengo tejido fibroso, reparatorio, tengo tejido fibroadiposo, tengo calcificación, que es el mecanismo de reparación que tiene el organismo, y tengo tejido fibroso cubriendo al núcleo necrótico. Esto es lo que yo puedo ver en un preparado anatómico. Ahora, fíjense, con eco intravascular, con AIBUS, podría ser una histología virtual y tener todos estos elementos de manera no invasiva. Esto habla de la carga de complicación que tenga la placa. Entonces, esta es la clasificación de Greg Stone, en que habla de una placa fibrótica, una placa fibrocálcica, un engrosamiento patológico intimal, el fibroateroma con cápsula gruesa y el fibroateroma con cápsula fina. Y uno dice, bueno, pero esto está buenísimo, pero no sirve para nada en la clínica. Bueno, parece que sí sirve. Fíjense, en el estudio Prospect, acá tienen el grosor de si tiene una cápsula fibrosa fina, esto es el lumen, el área luminal mínima, esto es la carga que tiene la placa. Como ven, en rojo sería si está presente y si está ausente. Por ejemplo, si yo tengo una cápsula fina, la posibilidad de tener evento pasa del 1.3 al 4.9, es decir, que no es lo mismo tener una cápsula fina que una cápsula gruesa. No es lo mismo tener un área luminal pequeña que grande y no es lo mismo la carga. Es decir, que estas características de las placas tienen que ver con la capacidad de esa placa de complicarse. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿cómo nosotros evaluamos la inflamación? Y lo que hemos tenido ha sido esta cosa es la proteína C reactiva, y Paul Ridker, que fue el que puso de moda esto, ya este trabajo de hace 16 años, muestra cómo cuando uno tiene, este es el colesterol total y esta es la PCR, y como ven, por ejemplo, a mismo nivel mediano de colesterol, si yo tengo una PCR baja, mediana o alta, mi riesgo se incrementa. Y este es un slide clásico de él, donde se ve LDL y posibilidad de complicaciones, a mayor LDL peor, y cuando tengo proteína C reactiva más alta, también tengo. Es decir que tanto el aumento del colesterol, LDL, como el aumento de la proteína C reactiva implican mayor riesgo clínico. Ahora, esto puede demostrarse desde el punto de vista de las imágenes, y claro que puede demostrarse. Fíjense, esto es un estudio experimental con PET, en el cual se ve cómo las arterias carótidas y las coronarias están inflamadas, y se ve que cuando se lo trata disminuye la inflamación. Ven cómo acá se ve muy bien en PET cómo está inflamado y cómo acá hay menos inflamación. Es decir, que el fenómeno inflamatorio puede verse también desde el punto de vista de las imágenes. Si ven, no es una imagen que nosotros utilicemos habitualmente, pero si ustedes le hacen PET a un enfermo coronario, van a ver que las coronarias están inflamadas. ¿Cómo podemos evaluar la placa en el futuro? Bueno, nosotros hemos evaluado siempre la placa desde el punto de vista anatómico y funcional con diferentes métodos, desde el electrocardiograma, etcétera. Pero abajo está toda la patología subclínica y para eso necesitaríamos tener un microscopio electrónico, etc.
La gran posibilidad que tenemos ahora es que tenemos una serie de imágenes moleculares que se están desarrollando y que nos van a permitir acceder al fenómeno inflamatorio directamente sin necesidad de la anatomía patológica. ¿Cómo va a ser esto? Y bueno, tengo una célula blanco y tengo un detector de señal. Esto me va a permitir detectar tanto a nivel preclínico como clínico, mediante diversos elementos como puede ser tomografía, PET, SPECT, resonancia, ultrasonido, cómo funciona todo esto. Y yo les quiero mostrar rápidamente esto. Estos son una serie de imágenes moleculares que han sido desarrolladas. Acá tienen la modalidad de captación. Por ejemplo, vamos a tomar esta. Este agente se puede localizar por PET. ¿Y qué me muestra? Muestra inflamación o vasculitis. Entonces yo no les voy a contar esto porque además no sé de esto, pero lo que sí les puedo mostrar es que, y estos ya están testeados en la clínica, este marcador permite ver vasculitis, este marcador permite ver inflamación, todos estos permiten ver inflamación y hay algunos que no están testeados, fíjense la cantidad de agentes que se están buscando para detectar diferentes cosas, por ejemplo, metaloproteinasas de la matriz, P-selectina, integrina, macrófagos, P-selectina, más. Es decir que vamos a tener una serie de imágenes. Es decir, cuando uno piensa, bueno, ¿qué imágenes tengo ahora? Y ahora tengo el PET y tengo la resonancia con gadolinio. Esto va a estallar en los próximos 5 a 10 años y vamos a tener multitud de marcadores que nos van a permitir ver en la imagen fibrosis, inflamación, necrosis, apoptosis, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a poder ver los mecanismos fisiopatológicos mucho más centradamente. A nivel serológico vamos a tener una explosión de biomarcadores, ya sean citoquinas, microRNA, enzimas, mediadores, quimoquinas. Entonces, es probable que nuestro conocimiento de la inflamación mejore nuestro conocimiento fisiopatológico, pero también la aplicación clínica de este conocimiento fisiopatológico. Entonces, ante un paciente vamos a tener los biomarcadores genéticos, los biomarcadores en imágenes y los biomarcadores circulantes. Yo creo que todo esto en el futuro nos va a permitir comprender mucho más la fisiopatología y sobre todo estratificar mejor el riesgo de un paciente individual, porque hasta ahora nuestro riesgo se debía, ¿tiene una placa que lo obstruye o tiene una placa que no lo obstruye? En conclusión, la acumulación de lípidos en la pared arterial es un prerequisito para el desarrollo de la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. En la aterosclerosis hay también activación del sistema inmunitario. La progresión, regresión y complicaciones de la placa responden a mecanismos biológicos complejos. Numerosos biomarcadores bioquímicos y imágenes demuestran la presencia de inflamación. El mejor marcador clínico actualmente disponible es la proteína C reactiva. Los biomarcadores tienen valor pronóstico equivalente a la colesterolemia. Tanto la reducción de la colesterolemia como de la PCR son factores pronósticos. Las estatinas son las únicas drogas que hasta ahora han demostrado a nivel clínico efecto hipocolesterolemiante y antiinflamatorio, y hay que tratar el riesgo global y no simplemente la cifra de colesterol. Y termino con una frase de Jorge Luis Borges: el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. Yo creo que seguramente si el año que viene hablamos de lo mismo, hablaremos de otras cosas distintas, y en 10 años estoy seguro que ninguna de estas diapositivas va a servir para absolutamente nada, porque el conocimiento sobre la aterosclerosis va a cambiar fundamentalmente. Les agradezco mucho el tiempo y la atención.